Finalmente llegó el día del voto del colegio electoral y como era esperado, los votos fueron para Joe Biden 306 contra 232 para Donald Trump. Así es, mis amigos, el pasado lunes 14 de diciembre, finalmente el colegio electoral puso sus votos para quien quieren que sea el siguiente presidente. Y después de todo un día de votos, Joe Biden terminó con 306 votos y Donald Trump con 232. Y es importante notar que finalmente este es el momento en el que podemos decir que Joe Biden es el presidente electo. Todos los momentos en los que antes la prensa estaba diciendo ¿cómo se atreven a no decir que es el presidente electo? Es porque todavía no era el presidente electo. La Constitución establece nuestro proceso de una forma muy clara. Tenemos un voto popular a principios de noviembre en los cuales básicamente la gente le dice a su estado cómo quiere que el colegio electoral de ese estado vote para las elecciones de presidente. Sin embargo, aunque en algunos estados es obligatorio que el colegio electoral vote por el ganador del voto popular en ese estado, hay muchos estados en los que no necesariamente dicen que esto es una obligación y básicamente les permiten que voten de acuerdo a su conciencia si es que ellos deciden votar por quien ganó o deciden votar por alguien diferente. Y ya ha ocurrido en el pasado que un estado gana un candidato, pero alguno de los votantes del colegio electoral vota por el otro candidato. Nunca ha sido algo que sea significativo como para realmente cambiar el resultado de una elección, pero ha ocurrido en el pasado. Además de que eso también puede cambiar siempre que haya alguna clase de demanda o batalla legal en las cortes por los votos de algún estado. Y es por esto que realmente no podíamos todavía decir que Joe Biden era el presidente electo, porque la Constitución no dice, número uno, que los votos populares eligen al presidente, y no dice, obviamente, número dos, que la prensa elige al presidente. Y esta clase de procedimientos es algo que todo reportero que al menos sea ligeramente competente debe saber. Y es por eso que es bastante molesto que salgan a decir cosas como miren cómo apenas Mitch McConnell apenas está diciendo presidente electo Joe Biden. O sea, después de más de un mes de que tuvimos las elecciones y apenas lo está diciendo. ¿Cómo es posible? Y es que hemos tenido semana tras semana tras semana de los medios diciendo que estamos atacando a la democracia, que estamos debilitando nuestros sistemas, que cómo se atreve alguien a decir algo malo de estas elecciones. Obviamente ignorando que se pasaron 4 años diciendo que las elecciones pasadas fueron un fraude. Inclusive Joe Biden, que salió a dar un nuevo discurso de victoria, habló de cómo realmente la administración de Trump y los republicanos estaban atacando el proceso y atacando nuestra democracia, luego para decir cómo es que nuestro proceso realmente funcionó como debería de haber funcionado. Lo cual es realmente bastante contradictorio, ¿no creen? O sea, o estás atacando a la democracia o estás siguiendo el proceso que debes de seguir. Y la realidad es que los republicanos siguieron el proceso que debían de seguir. Pusieron demandas en las cortes en diferentes estados donde creyeron que había alguna clase de fraude. Las cortes revisaron la evidencia que había y al final del día no determinaron que la evidencia fuera suficiente como para poder remover los votos que habían en ese condado o en ese estado. Y al final del día las cortes descartaron muchas de estas demandas, diciendo que realmente no había suficiente evidencia, lo cual me da bastante gusto porque realmente cuando estamos hablando de mandar a la basura básicamente votos de miles de personas o millones de personas, la barra debe estar muy alta de cuando decidimos, ok, esto es suficiente evidencia para poder mandar estos votos a la basura o no. Y esto es algo que es muy importante que todos estemos de acuerdo sin importar a qué partido apoyes, porque al final del día cualquiera de nosotros puede estar del lado de vamos a mandar tu voto a la basura con esta evidencia. Entonces es muy importante que siempre estemos de acuerdo que la evidencia debe ser suficientemente alta, suficientemente importante como para poder realmente hacer esa clase de cosas. Y hubieron casos bastante interesantes, algunos que todavía continúan en las cortes, que realmente deben de ser inspeccionados de una forma más cuidadosa. Por ejemplo, en Georgia todavía están analizando si van a hacer alguna clase de auditoría de las firmas para efectivamente ver que la firma hace match con la persona que votó. Por el momento el gobernador dijo que en uno de los condados van a empezar a hacer esta clase de auditoría y potencialmente van a hacer la auditoría al resto del estado, dependiendo de cuáles son los resultados que vean en este condado. O por ejemplo en Michigan se acaba de liberar un reporte forénsico que se hizo de una de las máquinas que se utilizaron para los votos de la compañía Dominion Voting. El reporte básicamente decía que la máquina estaba programada para deliberadamente tener un alto número de errores. Esto significa, de nuevo, de acuerdo con el reporte, que cada vez que hubiera estos errores, una persona manualmente tenía que ver los votos que había contado la máquina, potencialmente, y esta es la parte clave de todo esto, potencialmente podría editar o alterar los votos y volverlos a poner en la máquina para que ya volvieran a ser contados. Sin embargo, no había una persona ahí auditando lo que esta otra persona estaba haciendo con los votos, por lo cual se prestaba para que hubiera alguna clase de fraude. Esto suena bastante preocupante, en especial porque estas máquinas se utilizaron en 30 estados. Entonces, ojalá que se haga esta clase de análisis forénsico en más máquinas para que podamos saber si esto es únicamente algo que ocurrió en esta máquina
o es algo que ocurrió en otras partes también. Sin embargo, la clave de todo esto es que ellos están hablando de que potencialmente esto podría causar que alguien alterara los votos sin supervisión. Potencialmente esto se puede prestar para fraude. Sin embargo, pues no estás realmente mostrando que efectivamente se hizo algo mal en estos casos. Y es por esto que las cortes no pueden simplemente descartar todos los votos de miles o millones de personas, como les decía, porque cuando tienes una parte de evidencia que es más como circunstancial o especulativa, pues es un poco difícil armar todo un caso de que, sí, vamos a eliminar todo un estado o todas las personas de un estado o 2 o 3 o 4 o 5 estados. Y como les digo, estas son buenas noticias y yo sé que para los que esperábamos que ganara Donald Trump no podemos verlo necesariamente como buenas noticias. Sin embargo, tenemos que ver esto a largo plazo. Necesitamos tener instituciones que respeten realmente el proceso de votación de cada uno de nosotros y que respeten un proceso en el cual si vas a eliminar votos únicamente tiene que ser bajo unas circunstancias bastante extraordinarias. ¿Y creo yo que hubo fraude en estas elecciones? Probablemente lo hubo, desde el hecho de los medios de comunicación manipulando a las personas, escondiendo historias que no eran favorecientes para su candidato y demás cosas que hicieron para que la gente no necesariamente votara por Joe Biden, sino que fueran a votar en contra de Donald Trump. Hasta el hecho de que este mismo odio que se creó para el presidente Donald Trump causó que personas tal vez un poco más individuales, esfuerzos individuales fueran más como, este voto para Donald Trump se me perdió, o estas cartas que vienen de este vecindario que todo el mundo tenía banderas de Trump, pues tal vez la mitad lleguen al correo, tal vez la mitad no llegue. Esa clase de cosas yo creo que es muy probable que ocurrieron. Sin embargo, es muy complicado que podamos probar que esto ocurrió a una escala realmente como que pudo haber cambiado las elecciones y desafortunadamente lo que los medios de comunicación hicieron pues no es técnicamente ilegal, es realmente bastante sucio, sin embargo, no es ilegal. Sin embargo, el Washington Post estaba en lo correcto en una cosa: la democracia muere en la oscuridad. Ellos lo utilizaron como su eslogan para este término del presidente Donald Trump, diciendo que el presidente iba a estar atacando a la prensa y que por lo tanto el pueblo no iba a estar informado de las cosas que eran importantes de esta administración. Sin embargo, esa no fue realmente la forma en la que lo hicieron. Porque el trabajo de la prensa, y por lo cual es tan importante para una democracia, es el hecho de reportar cosas que están ocurriendo en el gobierno de un candidato o de otros, para que la gente esté suficientemente informada de por quién votar, por quién no votar, cuáles son las cosas positivas de un candidato, positivas de otro candidato o negativas de alguno de los candidatos, y por lo tanto podamos realmente tener un sistema en el que las personas están manteniendo que los presidentes o los candidatos o quien sea que quiera un puesto político realmente sea responsable por sus acciones. Y mientras que todos estos reporteros estuvieron diciendo que Donald Trump iba a esconder información, no iba a permitir que la prensa estuviera libre y pudiera reportarle a la gente lo que realmente estaba pasando, ellos se encargaron básicamente durante esta campaña de no reportar lo que estaba pasando con Joe Biden, de esconderle a la gente lo que estaba pasando con Joe Biden y mantenerlos en la oscuridad para que fueran y votaran de la forma más a ciegas que pudieran. Y de esta manera, de una forma profética, el Washington Post concluyó estos 4 años con la misión que pusieron desde el principio: la democracia murió en la oscuridad. Y eso es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Si les gustó el programa, no se olviden de poner pulgar para arriba, compartir con sus amigos e inscribirse al canal si no se han inscrito todavía. Recuerden que también nos pueden encontrar en iTunes Podcast o cualquier otra aplicación que ustedes utilicen para escuchar sus podcasts, así como en la página de Facebook Gancho Derecho. Vayan y denle me gusta por allá. Y a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Yo Soy JJ Galvez. Espero que todos estén pasando una excelente semana. Yo soy JJ Galvez y esto fue Gancho Derecho.